Caminaba Pedro con Jesús, se regresó y vio que detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús tanto amaba, en el que la cena se había recostado en el pecho de Jesús y le había preguntado al Señor quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo, le preguntó Pedro a Jesús: Señor, ¿y con el qué va a pasar? Jesús respondió: si yo quiero, Él seguirá presente hasta mi vuelta, y eso no es cosa tuya. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 20 al 25. En materia de fe y de vida cristiana, hay que preocuparse mucho por lo esencial y no por lo accidental. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 8 de junio, año 2019. De la misma manera que cada persona tiene su propia historia, su propia cultura, su manera de ser y de pensar, en esa misma idea cada persona tiene su manera de seguir a Jesús de Nazaret. Nadie repite a nadie, nadie debe copiarse de nadie, nadie debe tratar de reemplazar a otra persona cuando se trata de vivir la fe y de tener una excelente vida cristiana. Cuando una persona logra ser creativa en seguir a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios recomienda que cada persona se preocupe por identificarse con la palabra de Dios, con el ser de Jesús de Nazaret, con el misterio mismo de Dios, dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Las personas no deberían preocuparse si las demás lo están haciendo o qué va a suceder. Precisamente el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, a partir del verso 20, hay una conversación bien curiosa entre Pedro, Jesús de Nazaret y el discípulo amado que se llama Juan. Pedro le estaba preocupándose demasiado por la vida de San Juan, qué iba a pasar con él. ¿Será que de pronto Juan se me va a adelantar y va a ser el más importante de los apóstoles? ¿Será que Jesús tiene preferencia por Juan? ¿Será que yo no voy a lograr ser el más importante? Pueden venirse a la cabeza cantidad de ideas en una persona y pierde el sentido y el rumbo de la fe. En materia de seguir a Jesús de Nazaret están las virtudes, la santidad de vida, está el amor a la palabra de Dios, está el dejarse guiar por el Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia parece que se trata de mirar a los demás en qué camino van. La respuesta parece como dura de parte del Maestro de Nazaret: si yo quiero, Él seguirá presente hasta mi vuelta, y esa no es cosa tuya. Como diciéndole a San Pedro: tú no te debes preocupar para dónde van los demás. Y le amplía la respuesta el Maestro al discípulo primero: tú sígueme. Y esa es la alternativa que le da el Maestro de Nazaret. Preocúpate mucho por seguir a Jesús de Nazaret. No te preocupes por qué hacen los demás o cómo lo van a hacer. Cada persona debe responderle a Dios y debe responderle como Él lo enseñó. El que toma mi cruz y me sigue, el que quiera seguirme, tendrá que ser una persona humilde, sencilla, optar por la pobreza en el espíritu, ser una persona desprendida con capacidad de servirle a los demás. El Papa Francisco, reflexionando en torno a esta propuesta de Jesucristo, en el mes de junio del año 2014, predicando en la Casa Santa Marta, decía el Papa: el amor de Jesús debe ser suficiente, y según el Evangelio debería ser suficiente para San Pedro. La persona no debe ceder a la tentación de la curiosidad, dice el Papa, de la envidia, como cuando al ver a Juan cerca de allí pregunta al Señor: ¿y este qué? Jesús, frente a estas tentaciones, le responde al apóstol: y eso no es cosa tuya. El Señor repite a cada uno de nosotros: sígueme, y esa es la propuesta. No hay que perder el tiempo en preguntas, dice el Papa, en chismes inútiles. No te entregarás a lo secundario,
sino que hay que mirar lo esencial y seguir a Jesús de Nazaret, ser un buen discípulo de Él, ser un buen pedagogo de la palabra de Dios. Eso lo tiene que interesar a cada persona, porque eso es lo que quiere Dios. Tú sígueme. Así que en materia de vida cristiana y en materia de apostolado, en materia de acción de vida según la palabra de Dios, deberíamos preocuparnos por lo esencial. Tú sígueme, no por lo accidental.